Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última actividad del año del Comité de Pediatría Ambulatoria de la SAP Córdoba. Para nosotros es un placer nuevamente encontrarnos y en este día vamos a abordar temáticas varias en el sentido de que sería bajo el formato de presentaciones breves, una dinámica que nos permite un poco tener acceso a distintos especialistas con el aporte que realizan cada uno de ellos para un poco profundizar conceptos y con mensajes claros de aplicación práctica para los pediatras generales. Así que en primer lugar va a exponer la doctora Karina Valeriani. Karina es médico otorrinolaringóloga dedicada exclusivamente a la atención infantil, es docente universitaria y es una profesional que se ha dedicado de una manera bastante especial a los pacientes con síndromes genéticos y discapacidad y condiciones de hipoacusia. Así que, Karina, es un gusto que nos acompañes y es un privilegio contar con tu presencia y te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Mario, gracias por la invitación. Voy a poner la presentación, calculo que tengo el host. Me avisan si se ve completa. Todavía no, Eh, ahora sí. bueno, no hace falta que me presente, ya todos saben que trabajo y soy especialista en otorrino. Es la primera vez que tengo este formato de rayuela. Voy a tratar de ver si puedo cumplir con los tiempos. Tal cual la rayuela vamos a desarrollar 8, 9, 10 puntos importantes de la otitis media con efusión. Y para dar inicio, creo que ustedes tienen muchos este caso, una niña, generalmente es entre los 3 y los 6 años, en este caso pusimos a Marti que tiene 5, que tiene otoña de manera intermitente. En realidad esto generalmente lo recibe el pediatra que está haciendo la guardia, que ese día dolió y como había dolido quizás hace unos días atrás, la mamá lo lleva a la consulta. Es raro que vaya y tome un turno con ustedes los pediatras porque le duele reiteradamente el oído. En general, cuando el oído duele, el paciente, la familia, el paciente. Karina, no sabes que no se te está escuchando. Karina. Bueno, parece que anda con alguna dificultad, Karina. Vamos a pasar entonces a Rodrigo mientras Karina arregla sus cuestiones. A ver si, a ver si puede conectarse, Cari, ahora. A ver, Cari, si te desmuteas. Ahí me pueden escuchar Sí, ahí nuevamente y sí, ahí pido sí. disculpa. Estaba enlazada con otra línea, con otra red, discúlpenme. Ahí Volví un estoy. poquito para atrás porque no, se quedó frisada la presentación. Ahí van, Ahí, ahí ya ven todo. sí, Bueno, sí. como bien les dije, probablemente con esta imagen y con dolor, si bien sabemos que no estamos ante una membrana timpánica normal, muchos pueden llegar a interpretarlo como un proceso agudo, o sea, actualmente está cursando esta niña. Y esta es la presentación quizás más típica en donde lo más probable es que tengamos que indagar un poquito a ver qué le pasa a esta niña de 5 años de edad, que además de dolerle de manera intermitente el oído, hay otros indicios que pueden llevarte a poder soslayar de que no estás en presencia de un proceso agudo, sino que estás
con un cuadro en donde no te impresiona que estás con un tímpano absolutamente normal, pero que no estás con síntomas o signos de una infección aguda actualmente. Si bien la otitis media con efusión puede estar soslayado a un proceso de otitis media aguda que haya tenido hace unas semanas atrás, por definición nosotros decimos que hay ausencia de enfermedad aguda. ¿Mm? Y esto es clave para que ustedes como pediatras en su consultorio puedan llevar un diagnóstico correcto para hacer un tratamiento correspondiente, que es lo que vamos a desarrollar y el cual yo voy a hacer hincapié hoy. La mayoría de los niños antes de los 6 años de edad pueden presentar un episodio de colección de oído medio. Es demasiado frecuente en el consultorio tener un certificado escolar y que ustedes al revisarlo vean líquido sin ningún síntoma de ese niño que refleje que está con un proceso de oído medio. La incidencia y prevalencia que esto tiene tan frecuente, obviamente que habla de que hay un riesgo ocupacional de la niñez con todo lo que esto trae aparejado, como por ejemplo dificultades en el lenguaje, en el aprendizaje y en la conducta, por supuesto, sin olvidarnos que en la mayoría de los niños que van a revisar, que no ocurre así con un proceso agudo, es bilateral. Sabemos la causa, o por lo menos la fisiopatogénesis que se produce, es más frecuente en época de invierno, es más frecuente la alteración que pueda conllevar a la trompa de Eustaquio los cuadros de vía aérea superior, sean inflamatorios o infecciosos. En un niño tiene una predisposición porque anatómicamente tiene y favorece a que haya un cambio en la mucosa del oído medio y que esto produzca esa secreción que ustedes la van a visualizar como ocupación de la caja timpánica. Pero también existen factores congénitos como son las alteraciones estructurales que hay en la vía aérea, como aquellos pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, el hipotono asociado a esa trompa que anatómicamente esté mal puede generar una predisposición mayor, o aquellos niños con fisura labio-alvéolo palatino, donde está alterada también la musculatura que lo conforman, y todo aquello que pueda influir en los procesos alérgicos de tipo, los procesos inflamatorios de tipo alérgico que pueden influir también en un cambio en la mucosa respiratoria. Dos ítems aparte de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque muchos de ustedes conocen el mecanismo de fisiopatogénesis que va a producir una inflamación de la vía respiratoria y que va a haber cambios que puedan generar también una colección de líquido en oído medio, dependiendo del grado de patología de enfermedad de reflujo, y sabemos que hay un daño y una injuria en ese tejido respiratorio. También evidencia de que se han encontrado elementos del jugo gástrico en la vía respiratoria o en la colección de oído medio, pero no es significativo para que mediquemos un proceso de oído medio como patológico en la enfermedad del reflujo gastroesofágico, porque no hay evidencia cierta que lo puede mejorar. ¿Cuáles son la clínica y la manifestación? Habíamos dicho el dolor intermitente. A esto se agrega que el niño no escucha bien y es muy raro que la mamá por allí te lo diga, ¿sí? Por ahí lo notan y por ahí no. Ahora, cuando vos le preguntás si es distraído, lo llaman y no vienen, y en realidad te dice que sí, pero que lo atribuyen a porque es distraído o es colgado porque está mirando la tele. Pero también hay un síntoma que puse acá, que es el vértigo. También lo tienen que indagar, muchas veces lo tomamos como una cinetosis sin causa aparente y hay veces que es un debut, el niño mareado porque tenga líquido y haya compromiso en el laberinto que forma parte del oído y por irritación de la caja pueda generar. En la anamnesis de un paciente enfrente de ustedes para identificar que estén en presencia de algo agudo
o algo que viene, no va a faltar todos estos datos que les enumeré. Es decir, aquel niño que tiene hermanos ya en el jardín o en la edad preescolar puede tener cuadros de vía aérea y tener un bebé que vos le veas los oídos congestivos o ocupados, y es un factor que puede generar una predisposición, ¿sí? Si le dieron antibiótico hace 3 semanas por un cuadro de otitis media, bueno, déjalo probablemente que resuelva, porque puede ser esta otitis media o con efusión a posterior de la OMA, que es lo que yo digo que está todavía en continuidad y cumpliendo esa tercera, cuarta semana de otitis media aguda que está en resolución. Muchos vienen con un montón de medicación, porque ya le dijeron, sí, que tiene líquido en el oído, entonces le dan el antialérgico, le dan los sprays. Bueno, vamos a ver si eso sirve o no. ¿Qué debiesen hacer ustedes para llegar al diagnóstico? Las guías recomiendan una buena otoscopía, pero lo que lo certifica si se mueve o no el tímpano sería una otoscopía neumática. No todos los pediatras tienen la posibilidad de contar con el neumatoscopio, pero además de poder visualizar si hay movimiento de la membrana timpánica para que lo identifiques. Esto tendría que ser una habilidad adquirida porque realmente hay un 90% de sensibilidad y más del 80% de especificidad, que si esa membrana no tiene movimiento puede haber detrás de ella algo que hace que te limite ese movimiento, que va a ser en definitiva el que transmite la audición, el sonido. Pero lo debieses certificar con una audiometría en donde vas a encontrar una hipoacusia de tipo conductivo, y es fundamental poder realizar una timpanometría. Aquellos que trabajamos con pediatras siempre le decimos triple. Cuando pedimos una audiometría en un niño de edad preescolar, ahora que vienen los certificados, siempre piden la timpanometría. Por supuesto que hay que saber interpretar una timpanometría, pero cuando vos tenés el movimiento timpánico que está correctamente, que no tenés nada en la caja, la presión que le envían a través del canal auditivo llega a su máxima compliance de movimiento para tocar la cabeza del martillo y el mango y vuelve a su lugar. O sea que el gráfico lo vas a tener que encontrar centrado a ese pico que realiza el movimiento de la membrana para volver a decaer. Si eso no ocurre o está desplazado o directamente te traen una audiometría con una línea recta, eso te está certificando que va queriendo mover a la membrana el impedanciómetro, pero no lo logra. Y la audióloga te lo va a marcar como una curva plana. Ya lo vamos a ver. ¿Pedimos radiografía o no? Bueno, en realidad esto está enlazado un poco el diagnóstico con el tratamiento que vamos a hacer. Con lección de oído medio vos podés salir a buscar cuál es la causa por la cual genera. Lo más común a la edad pediátrica es el crecimiento de las vegetaciones adenoideas. Con una sola radiografía podés ver el tamaño. No vas a ver en un tamaño que no es máxima la ocupación del cábul si te está cubriendo la trompa o no, pero puede ser un tamaño de grado 1 que vive con moco, que todo el invierno tuvo secreciones allí en esa adenoides y sí generarte esa ocupación en el oído medio. Fibroscopía, ¿sí o no? Bueno, en realidad en los niños, sí, nosotros no la utilizamos de rutina. Queda relegado en algunos casos que hay inconsistencia o cuando vos querés diagnosticar si ese paladar está funcionando correctamente, si no tenés una alteración anatómica y tenés que ser cuidadoso para tomar una decisión, pero siempre no. ¿Ok? Solo en casos especiales. No se debe, es un estudio invasivo, en manos avesadas rápido. Aquí les muestro esto. Claramente tenemos una hermosa imagen, podemos ver la trompa, pero no se hace de rutina. 2 slides para hablar de niños que tienen mayor riesgo de tener, que ya lo hablé, aquellos que anatómicamente tienen una alteración en el paladar o que tienen alguna alteración en los diámetros antero-posterior craneofacial, porque esto va a generar una alteración dentro de la estructura de la trompa, y por supuesto que tienen una mayor predisposición a desarrollarlo y puede generar un niño que nace con una fisura labial-alveolo-palatina, desde el vamos va a tener una dificultad para poder escuchar y ese niño puede tener una repercusión en el lenguaje. Y la otra consideración es que ustedes tienen niños que mandan a hacer las autoemisiones acústicas y viene con que no pasa
Bueno, y le dicen, lo mandan el URL ve y dice, tiene moco en el oído. Bueno, tiene moco en el oído, hay que tratarlo, hay que expectarlo, lo que hay que expectarlo y tratarlo como corresponde porque debemos descartar una hipoacusia neurosensorial subyacente. Así que tenga factores de riesgo o no. Sabemos que 2 a 3 niños cada 100 que nacen con factores de riesgo puede tenerlo. Pero hay niños que no nacen con factores de riesgo, que no tienen antecedentes hereditarios de hipoacusia y 1 a 3 puede tener algún grado de hipoacusia neurosensorial cada 1000 y tenemos que salir a buscarlo por el impacto de un diagnóstico tardío. Así que esto es de derivación pediatras a nosotros los ORLs para que lo podamos determinar. Realmente es así cuando hacemos tratamiento y qué es lo que nosotros si continuamos como diagnóstico para llegar a por ahí decir, no, es solo líquido o hay otra cosa. Por último, tratamiento. Todos debiésemos esperar a un niño que tiene colección de oído medio y que no tiene repercusión en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje como mínimo 3 meses. Vigilar significa observar al paciente, ver si tiene factores concomitantes que puedan conllevar este líquido, pero expectarlo y no tratarlo con medicamento. ¿Por qué? Porque las guías dicen que para el tratamiento de la otitis media con efusión, nada de lo que damos sirve. Nada de lo que damos sirve. Si damos un corticoide nasal es porque tenemos una hipertrofia probablemente de adenoides y queremos intentar desinflamar y que esa sea la causa, ¿ok? Si damos algo para la alergia es porque mandamos, derivamos al alergista y es un niño pasible de tratamiento, pero para el cuadro de líquido en el oído, sin ninguna otra condición clínica, no debemos realizar tratamiento. Pero entonces le ponemos el tubo a todos. No. Tenemos indicaciones precisas a quién ponemos tubo. Si ese niño no tiene un desarrollo del lenguaje esperable a esa edad, si es un niño que está con dificultad en el aprendizaje, si está en la edad perilingual entre los 12 y 18 meses, si es un niño que realmente le impacta mucho la molestia, la autodinia de manera intermitente y no lo podés resolver, si ese líquido persiste por más de 6 meses o lo derivas al ORL de confianza y te dice, ojo, porque tiene un adelgazamiento de la membrana timpánica, tiene una alteración dentro de la estructura que debo colocar un tubo. Pero hay indicaciones, son recomendaciones de las guías americanas de pediatría y de otorrino pediátrico y debemos llevarle el apunte. Si no nos transformamos que todo ponemos tubo. Ponemos tubo y sacamos las adenoides, sacamos las amígdalas. Si el niño es menor de 4 años y solo tiene líquido y hay alguna de estas condiciones previas a las que nombré, le ponemos el tubo. Si concomitantemente tiene una hipertrofia de adenoides, haremos la adenoidectomía, pero no la amigdalectomía, excepto que la amigdalectomía esté indicada porque el niño tenga otra condición clínica como es la obstrucción faríngea producto por esto y haya una AOS, una apnea obstructiva del sueño. Por último, dejo estas leyendas claras para que lo hagamos en consultorio. Si tenemos la posibilidad de hacer una otoscopía neumático, es una fuerte recomendación. Debiésemos certificar que hay líquido con una timpanometría. En los niños recién nacidos y que tenemos un fallo en el screening, debemos utilizar todas las herramientas, ya sea tratamiento versus otras opciones de estudio para descartar una hipoacusia neurosensorial subyacente. Aquellos niños que tengan riesgo en donde el lenguaje o la cognición o la estructura de la membrana pueda correr un riesgo, es el niño que deberá ser colocado un tubo transtimpánico. Ustedes debiesen hacer una espera prudente en aquellos niños que solo ven colección y no tratar de usar ningún medicamento porque no están recomendados. Y por último, cuando nosotros realizamos un tratamiento
es porque realmente pudimos certificar que audiológicamente hay una hipoacusia de conducción. Nosotros tenemos que hacer una audiometría para certificar que ese niño se haya resuelto el problema de oído medio. Si hicimos una y no dio bien, debemos tratar de lograr que podamos darle el alta cuando tenemos una audiometría sana, normal, perdón. Y les voy a dejar para que ustedes tengan, les voy a compartir. Mm, Tendría que dejar de compartir. Ahí estoy. Y por el chat les voy a dejar el artículo, si lo puedo adjuntar, de la guía americana donde están las normas de recomendación para el manejo de la otitis media. Eso es todo. Estoy abierta a la cantidad de preguntas que me quieran hacer. Estás muteado, Mar. Perdón. Muchas gracias, Cari, por lo didáctica y lo claro de tu presentación. Tenemos una pregunta en el chat que Benjamín se pregunta sobre el uso de el test de Valsalva cuando hay una otodinia recurrente. Sí, está también dentro de la guía. Las maniobras de insuflación tampoco son recomendadas, están desestimadas. En realidad, en algún momento de la charla quería plantearles la evidencia versus la experiencia. A veces también es duro en el consultorio decir no hay nada y tiene que volver. O sea, no sé si le vas a hacer bien, pero a veces lo sabemos dar como una manera de dar un tratamiento y que acceda al paciente, pero no está recomendado. Ni las maniobras de Valsalva, ya sea mascando chicle, haciéndole hacer, en general en un niño la Valsalva lo hace inflando globo, mascando chicle, porque en realidad es difícil que él se tape la nariz y pueda insuflar el cachete. Muy bien. Es Adolfo muy pregunta, frecuente. ¿con qué frecuencia una eh, otitis, será una otitis media aguda, puede ser No, anormal en el recién no, nacido debido a una una otitis media con autoemisión difusión? acústica. Una Es con una autoemisión otitis media con acústica. Ah, una efusión. autoemisión acústica, perdón. ¿Con qué Sí. frecuencia una autoemisión acústica no pasa, digamos, la prueba en el recién nacido debido a una otitis media serosa? Es frecuente en nuestro continente en la época de invernal, y en niños, en bebés lactantes que tienen hermanitos cursando cuadro de vía aérea respiratoria, así alta. En general es común. Yo no tengo el número que es, pero normalmente vemos varios en esa época. ¿Cuáles son los signos de si es un proceso agudo y si se debe tratar con antibiótico? Bueno, la otitis media aguda se define como la otodinia de comienzo brusco, concomitante o que precede un cuadro de vía aérea superior, la fiebre y el registro con tu otoscopio de un abombamiento. Yo no dudo que eso tenga que medicarse con un antibiótico. La dosis es amoxicilina en una primoinfección a 80-90 kilogramos día, con una posología cada 12, no sé si tengo algún infectólogo, respetando la concentración inhibitoria y no la vida media de la moxi. Si es un bebé menor de un año, no está vacunado, hay secreción conjuntival, darás amoxiclav. Hoy la moxi también la llevamos con la nueva administración de antibióticos que tenemos de la dosis de 14,1, podemos llevarle un poco más alta a la moxi, ¿sí? Esas serían las consideraciones para un proceso agudo, es como muy distinto. Ujú. Eh, Pregunta si hay alguna evidencia respecto de la otitis media supurativa aguda recurrente con bajo título de anticuerpos para neumococo en pacientes con el esquema actual de vacunación completo. Me imagino que superlativo es supurada. Supurativa, sí, supurativa, sí. Sí, hay evidencia, está en la guía de otitis media aguda recurrente de la misma academia, ¿sí? En donde tenés que realizar el dosaje de anticuerpos porque están generalmente bajos o con baja respuesta y volver a vacunar y volver a controlar, ¿sí?
lo dejo en manos de los alergistas. De la misma manera que ustedes tienen sus ORLs, nosotros también tenemos nuestros alergistas de confianza y es lo que sospechamos. Hoy lo básico es el dosaje de anticuerpos para el neumococo. Casi todos tienen esquema de vacunación completa en nuestro país, 2, 4, 12 meses, pero bueno, puede que en algunos falle y después de los 2 años también, ¿sí? Y lo mandamos a hacer. Hoy yo particularmente también hago dosaje de vitamina D, no yo, cuando lo derivo, y si lo permite la obra social, las subclases de IgG, en aquellos que son supurada, recurrente, bilateral. La última, Karim, en virtud de la alta incidencia de otitis media serosa en el rango de edad de niños a nivel preescolar y escolar, ¿recomendás, por ejemplo, a los 5 o 6 años que se haga por screening una valoración, digamos, a través de audiometría y de timpanometría en general? O sea, debería hacerse de una manera masiva porque se entiende que quizás algunos de los síntomas, digamos que son evidentes cuando ya el cuadro está instalado de una manera notoria, pero en los procesos iniciales quizás no sea evidente y que la pesquisa sería importante. Creo que tenemos la gran ventaja de que tenemos el CUD y son oportunidades. Siempre eso se los digo cuando puedo charlar. La oportunidad de un CUD es que lo mandes al oftalmólogo y bueno, hagas una audiometría de rutina. Yo aconsejé siempre, cuando trabajaba en el cardiológico, audio, logo e impedancia. La audiometría, chequeas el umbral auditivo. La logo salta si ese paciente tiene muchas falencias fonológicas o no, ¿sí? Y la impedanciometría o timpanometría es porque podés certificar cómo está esa membrana. Y otra cosa es que ustedes el CUD lo hacen de noviembre a marzo, abril, que es la época de que en general el oído medio está bien. Entonces, si vos podés hacer esta pesquisa entre los 5 y los 6 años, y es en esa época, si alguien tiene algo es porque lo viene teniendo de una manera recurrente que pasa totalmente en silencio. ¿M? Perfecto. Así que sí Karina, muchísimas aconsejo y gracias. sí los digo. Muchísimas gracias por este aporte. Vamos Dale, a a pasar ustedes. ahora a la presentación del doctor Rodrigo Peretti, que es secretario del Comité de Familia y Salud Mental de la SAP y una persona siempre bien predispuesta a participar y a transmitir su experiencia y saber en este tipo de reuniones. Así que gracias, Rodrigo, por estar. Va a hablar sobre tratamiento farmacológico de los problemas de conducta. Adelante, te Tal. escuchamos. Un gusto, gracias por la invitación. Ahí voy a compartir y, Perfecto. y me avisan si ven. Sí, sí. Voy a cerrar esto y se abren todas las ventanas justo. Ahí está. Falta que lo Sí. abras Ahí, eh, la ahí está. pantalla completa. Ahí está. ¿Me avisan No. no todavía? A ver. Deja de compartir. Vamos de vuelta. Compartir. Presentar. Modo presentación. Presenta. A ver si ahí funciona. A ver. Está la pantalla blanca ahí. Ahí Todavía no entró. se me abrieron todas las ventanas juntas. ¿Ahí todavía no entró? No. No, a ver, vamos a sacar esto. Cierro así. Déjame compartir. A ver, saco. Ahí está, sí, pero no se ve pantalla completa. Así es. Eh, Abajo tenés unas flechitas para arriba y para abajo en diagonal.
Supongo que debe ser esa. Ahí tendrían que verlo, porque está en pantalla completa. ¿No lo ven todavía? Pucha, sí. No, se Renegar. ven. Ah, No, no se ve completa. mm. Se ve la línea de diapositivas abajo. Claro, línea diapositiva, sí. Pero voy a tener que hacerlo al revés. Dejar de compartir y una vez que lo cargue y lo comparto. El Canva tiene un poco eso. A ver ahora. ¿No tampoco? Ahora sí, Ahora- está Vale. perfecto. Bien, siempre me hace renegar el campo. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, la idea un poco de hoy es compartirles, es un tema medio complejo para simplificarlo. La idea es aportar un poco el uso de psicofármacos en la conducta disruptiva, pero para llegar a eso voy a hacer un rastrillaje de algunas conductas y de algunos cuadros para que se entienda de qué estamos hablando. La idea es hablar un poquito de irritabilidad, agresión como diagnósticos diferenciales, que creo que esto es lo más importante para los pediatras, los tipos de violencia para entender cómo funciona la neurobiología de la agresividad y llegar al tratamiento farmacológico para que esto tenga un sentido para ustedes, porque partir del tratamiento farmacológico es imposible. Primero que nada, tenemos que saber que la conducta disruptiva de cualquier niño puede corresponder a muchísimos cuadros, muchísimos trastornos. Desde el grupo de los trastornos del ánimo, trastornos del control de los impulsos, trastornos del neurodesarrollo. Es decir, la conducta disruptiva va a ser la consecuencia. Entonces tenemos que pensar como el síntoma capitón, que es la irritabilidad. Ahora, la irritabilidad. La conducta agresiva se inicia en un estado de irritabilidad interior detectable desde afuera o no, que da origen a reacciones de diversa intensidad frente a estímulos internos o externos, los cuales se manifiestan y expresan en forma verbal o física. O sea, partimos de una irritabilidad. En general, la mayoría de los cuadros, como para ir dejando cosas claras, parten de una irritabilidad episódica, crónica, excepto un solo cuadro, el resto todos parten de la irritabilidad. Ahora, el problema es que la irritabilidad es un síntoma transdiagnóstico. Lo podemos ver en trastornos de ansiedad, lo podemos ver en trastornos del espectro autista, en trastornos bipolares, depresión infantil, trastornos disruptivos del ánimo, negativista, desafiante. Es decir, ese síntoma solo no nos ayuda, pero bien semibiografiado puede ser muy útil. Esta es una clasificación, es bien pedagógico, lo hice yo, pero para ustedes hacerlo más fácil. Hay que diferenciar si es irritabilidad, o sea, esa conducta problema o cuestión disruptiva, parte de un trastorno del ánimo, de un trastorno del neurodesarrollo o de un trastorno de la conducta. Y por supuesto las comorbilidades que se pueden intercruzar. Si decimos un trastorno del ánimo, puede ser una depresión infantil, puede ser un trastorno bipolar, puede ser un trastorno disruptivo del estado de ánimo, esto es un diagnóstico nuevo. Puede ser un trastorno de neurodesarrollo, tranquilamente un déficit de atención, muy común en el medio, un trastorno del espectro autista, un retraso mental, un trastorno del aprendizaje. Muchas veces una dislexia o una discalculia puede manifestarse de manera conductual y terminar en un consultorio de psiquiatría o neurología. Bueno, neurología sería lo ideal, pero el tratamiento no va a ser farmacológico o un trastorno de la conducta. Yo me voy a centrar puntualmente en los trastornos de la conducta, que para los que me convocaron, y hacer una diferencia con este diagnóstico puntual, que es muy, muy común confundirlos. Es nuevo, hay una polémica con ese diagnóstico. Bueno, esto lo voy a sacar porque es media confuso esta diapo. Bien, dentro de lo que es la impulsividad, irritabilidad, agresión, nosotros tenemos trastorno por déficit de atención, trastorno letista desafiante, trastorno disruptivo del estado de ánimo, trastorno explosivo intermitente y trastorno de la conducta. Yo acá incluí este diagnóstico, el déficit de atención, y sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo, por las comorbilidades que hay, más que nada y porque se asemejan mucho, hay mucha sintomatología que puede estar y que se puede confundir. Trastorno latista desafiante. Esta básicamente es una patología de la interacción. Estos niños normalmente tienen actitudes provocadoras, suelen ser niños bastante fácilmente irritables o irascibles, siempre con la promesa de que va a cambiar, ¿no? Y eso no ocurre, son muy manipuladores. Básicamente es una dificultad en la interacción, sobre todo con la autoridad, suelen ser resentidos y vengativos, pero siempre está, yo marco en rojo esto, sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa tiene que estar. Irritable con humor más bien inestable, que se puede dar en diferentes ámbitos, muy frecuente en el hogar, pero por supuesto se puede dar en otros ámbitos. La comorbilidad es mucho peor, es decir, tener un trastorno autista desafiante y tener una comorbilidad con déficit de atención complica un poco más la situación.
Después voy a ir puntualizando la medicación. Trastorno disruptivo de la disregulación disruptiva del estado de ánimo. Este es un diagnóstico que aparece en el DSM-5. En realidad es un diagnóstico nuevo y que a su vez no todos están muy de acuerdo con el diagnóstico. Se pensaba en un momento que podía ser un pródromo de la bipolaridad, pero ahora lo característico es que hay pocos antecedentes de trastorno bipolar en estos cuadros y que básicamente siempre está la agresión física y verbal y la irritabilidad es constante. Ahora, este diagnóstico con el trastorno narcisista desafiante es muy parecido, es decir, fácilmente confundible. Por eso algunos dicen que deberíamos simplemente quedarnos con el narcisista desafiante y hacer algunas excepciones con este diagnóstico, ¿no? Es decir, bueno, agregar como especificidad. Después tenemos el trastorno explosivo intermitente. La diferencia es que es bien episódico la crisis, física, verbal, por supuesto, con la irritabilidad es bien episódica y los episodios son desproporcionados. Y luego el episodio es como que el chico queda planchado. Vuelvo a repetir, sentimiento de culpa tiene que estar, ¿no? Esto está también el sentimiento de culpa. En realidad, a grandes rasgos, para empezar, no hay ningún fármaco aprobado para los trastornos de la conducta. Trastornos disruptivos o trastornos del control de impulso. Ningún fármaco está aprobado. Todo lo que usamos es off-label, o sea, por fuera de ficha. Por ejemplo, el trastorno explosivo intermitente, ya lo voy a explicar por qué, se utilizan antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, carba, lamotrigina, ácido valproico, topiramato. Bien. Y por último, bueno, acá voy a diferenciar estas dos para lo que es la irritabilidad que puede ser crónica o tónica, es decir, la episódica del trastorno explosivo intermitente, ¿no? Esa ira es episódica con una sensación de tensión en la cabeza y en el pecho, es muy breve y termina la crisis, desaparece el enojo, no son premeditadas y no hay irritabilidad intercrisis. En el trastorno de la disregulación disruptiva del estado de ánimo hay excesos de cólera, no concuerdan con el grado de desarrollo, siempre son desproporcionados. El ánimo en general es irritable, se levanta enojado, de mal humor, y por lo menos para un diagnóstico tiene que ser más de 6 años y menos de 18 años. De cualquier manera, este es un cuadro que muchos expertos en bipolaridad no lo consideran que debería ser retirado, no están tan de acuerdo. Bien, acá los puse bien separados. Negativista desafiante. Entonces decimos, es un niño que en general es rencoroso, ánimo irritable, esta irritabilidad es persistente, puede estar en varias situaciones, o sea, escuela, casa, club. Los trastornos por déficit de atención, en realidad la característica es la inquietud psicomotriz, ¿no? Y suelen ser, si no hay comorbilidades, suelen ser niños simpáticos, de buen carácter, se desenojan rápido, piden disculpas, y por supuesto que la hiperactividad está centrada en la actividad motora más que en la irritabilidad. Puede haber irritabilidad, ¿no? Y como si es un trastorno del neurodesarrollo, la clínica básicamente nos va a empezar a dar a los 3, 4 años. ¿Sí? Un trastorno de neurodesarrollo acompaña a un niño toda la vida. Ahora bien, entonces desde el comienzo de edad uno ya puede hacer una disquisición diagnóstica para pensar en las comorbilidades, porque el trastorno por déficit de atención y el trastorno negativista desafiante suelen estar como. Es muy raro ver un cuadro limpio, ¿no? Lo mismo el trastorno disruptivo del ánimo y la irritabilidad es persistente, todos tienen agresión física verbal a objetos, eso es casi característico, y el trastorno explosivo intermitente es básicamente una irritabilidad episódica. Y siempre, en ninguno de estos hay ausencia de culpa. Todos tienen presencia de culpa. Eso es importante para diferenciarlo puntualmente de otros como diagnóstico como el trastorno de la conducta, que este también puede ser un cuadro, este es un cuadro que por ahí digamos, los pediatras pues, en general en la sociedad dicen, bueno, tengo un trastorno de la conducta. En realidad el trastorno de la conducta no es para nada fácil, de hecho son muy mal respondedores en general. No lo voy a hacer muy largo, pero para citar las características más importantes, las agresiones a personas o animales son grandes transgresores, a destrucción de propiedad privada y derechos básicos, engaño, robo, incumplimiento de normas. Y acá esto es lo característico. No hay desregulación emocional, no hay irritabilidad. Esto no hay. Dentro de lo que son los manuales, el DSM especifica si hay o no empatía, si hay o no presencia o no de culpa. Eso es como un especificador del trastorno de la conducta. Ahora, en general no tenemos un fármaco, esto es específico del trastorno de la conducta, no tenemos un fármaco para los trastornos de la conducta. Ahora cuando les explique cómo es la neurobiología de la agresión y de la violencia, van a ver por qué es tan complicado. Si bien se utilizan antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, inclusive utilizamos metilfenidatos, a los estimulantes,
para frenar un poco la impulsividad, pero en general son bastante complejos y responden parcialmente. De ahí la complejidad de estos cuadros. Eh, Clasifico estos tres tipos de violencia para llegar a la neurobiología de la agresividad. Tenemos tres tipos, vamos a hacerlo simple. La agresividad impulsiva es cuando prima la impulsividad, es decir, el niño reacciona antes de poder pensar. La agresividad psicótica es, hay una alteración del juicio, ¿no? Y alteraciones sensoperceptivas que hacen que el niño, ya adolescente, pueda reaccionar por las alteraciones que hay, las alteraciones psicóticas del juicio de realidad. Y agresión psicopática, esta es premeditada, uno puede decir el cerebro es frío, ¿no? Tanto corteza como sistema límbico está hipoactivo. Yo ahora voy a simplemente hacer un desarrollo más bien de la agresividad impulsiva, para no centrarme en esta, que es un poco a lo que me convocan, pero estas son hipótesis de la fisiopatogenia de la agresividad. No es que justamente esto esté pasando, pero es lo que se presupone hasta en la actualidad. Los factores de riesgo son muy importantes, la historia de violencia, abuso y maltrato en la infancia, por supuesto que va a afectar el neurodesarrollo, las comorbilidades psiquiátricas complejas van a ser más complejos, sobre todo abuso de sustancias, los bajos niveles de estudio, por supuesto retraso mental, más posibilidades de agresividad, la edad temprana, más temprano aparece la agresividad o el trastorno del control de impulso, más complicado va a ser. El género, relación a la testosterona, ni los niños institucionalizados y los trastornos del ánimo, que en realidad tienen, hablando más bien de las comorbilidades. Básicamente para la neurobiología de la agresividad, se lo explico bien rápido. Tenemos un sistema superior y un sistema inferior. La amígdala es la que es nuestro cerebro emocional, que nos permite, digamos, tener una idea de lo que está pasando y poder detectar una amenaza y ver qué vamos a hacer en relación a esa amenaza. Yo siempre pongo este ejemplo. Si dos personas en la calle chocan, una se baja del auto y habla para explicar lo que había sucedido y el otro automáticamente reacciona violentamente. Uno puede decir, ¿qué diferencia hay entre estos dos adultos? ¿No? Uno pudo apelar a recursos superiores, una corteza orbitofrontal, prefrontal, planificar y decir, bueno, si yo agredo, va a suceder estas consecuencias, y el otro simplemente acciona. Porque seguramente la historia vital de cada uno, las comorbilidades de cada uno, si uno tiene antecedentes psicopatológicos y el otro no, los niveles de estudio de cada uno van a ser distintos. Entonces, esta es la manera en que nosotros reaccionamos. Entonces, la amígdala nos permite esto. El sistema superior, que incluye por supuesto corteza prefrontal, nos permite la toma de decisiones. En relación a estos dos sistemas es donde actúan los psicofármacos. Si nosotros tenemos una agresión, como les dije en este caso, lo primero que va a hacer la amígdala es intervenir en la situación y pedirle ayuda a la corteza para que tome una decisión. Pero si el sistema está hipoactivo, directamente la conclusión va a ser pegar. Entonces, básicamente lo que hace la psicofarmacología de la agresión, de la impulsividad, es darle más tiempo a la corteza. Esta corteza hipoactiva, estamos hablando de agresividad de tipo impulsiva. No va a ser lo mismo en la psicótica ni en la psicopática. Darle un poco más tiempo, poder activar recursos superiores para poder mediar, ¿no? Entonces, evitar el ingreso, evitar la impulsividad. Por eso en este tipo se da, por ejemplo, el TDAH, también se da en la psicosis, porque comparten los circuitos, disfunciones cognitivas, abuso de sustancias, abuso de menores, porque piensan que un niño abusado en general tiene una hiperactividad límbica, el sistema límbico, percibe las amenazas mucho más, entonces va a reaccionar de lo que ha aprendido. Justamente lo que nosotros utilizamos con los psicofármacos es que esa amígdala se apague un poquitito para poder activar el recurso superior o recursos altos. El tratamiento farmacológico realmente es complejo. Ya les dije, no hay ningún fármaco probado para los trastornos de control de los impulsos, por ende los usamos online. Y en general, cuando uno empieza un tratamiento con monoterapia y nos dice, bueno, nos derivaron un trastorno de la conducta, uno se pregunta, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Pero por qué es complejo? Porque intervienen múltiples neurotransmisores, ¿sí? Dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, glutamato. Se supone, pues esto son hipótesis, que hay en la impulsividad hay una disminución de la serotonina, un aumento de la dopamina, aumento de noradrenalina, el sistema GABA y glutamato también están alterados. De ahí está la razón por las cuales utilizamos estabilizadores del ánimo para actuar sobre estos circuitos, o utilizamos metilfenidato. ¿Para qué? Y acá tenemos.
antipsicóticos si tenemos una agresividad de tipo psicótica, pero también la utilizamos para la agresividad impulsiva, para disminuir la para disminuir la irritabilidad límbica, porque los antipsicóticos de los atípicos, de los nuevos, como hay risperidona, aripiprazol, quetiapina o lanzapina, actúan también sobre la serotonina, ¿no? Y la serotonina, tenemos acá una a la baja, la corteza prefrontal y orbital. Entonces, puntualmente, esa es la explicación por las cuales a veces utilizamos de primera elección antipsicóticos. Ahora, muchas veces vamos a tener pacientes un poquito más complicados, donde predomina mucho la impulsividad, además de la irritabilidad. Y a veces se combina con antiimpulsivos. ¿Puede ser un tratamiento monoterapéutico? Sí, se puede hacer. A veces un varón muy impulsivo, uno utilizaría un ácido valproico, por ejemplo, justamente como estabilizante del humor, eh, para lo que es el sistema GABA, glutamato, lo mismo, lorazepam, carbamazepina. La realidad es que cuando uno utiliza estos psicofármacos, siempre hay en la práctica un periodo de luna de miel. Andan muy bien 2 semanas, tres, que los padres te dicen, bueno, es otro niño, y hay que hacer otro tipo de intervenciones. Por eso es bastante complicado. Ahora, si queremos estimular el sistema superior, es decir, esa corteza hipoactiva, vamos a utilizar antidepresivos, de los inhibidores de la recaptación de serotonina, o estimulantes como el metilfenidato, que va a aumentar la dopamina. Ahora, vas a decir, bueno, pero si la dopamina está aumentada, ¿por qué utilizamos un metilfenidato? En realidad lo que ocurre es una desensibilización de los receptores. En este caso, por las dudas, si alguien me lo pregunta, les ahorro la pregunta. Entonces, básicamente la agresividad de tipo impulsiva vamos a actuar disminuyendo la hiperactividad límbica con antipsicóticos, estabilizadores del ánimo. La benzodiazepina, yo particularmente no las uso mucho en menores de 12 años porque recuerden que el sistema GABA se comporta como un excitador hasta que esto se desarrolle, así que es como un arma de doble filo. Pero sí, en general de primera elección, aripiprazol, puede ser, risperidona. Todo esto va a depender de la edad del niño y de las comorbilidades. Y uno elige un perfil, en realidad, ¿no? Y del sistema superior, sertralina, sertralina, escitalopram, fluoxetina. Y estimulantes, metilfenidato, atomoxetina. La atomoxetina es antidepresivo de tipo no estimulante, que lo utilizamos como para el déficit de atención de segunda línea. Funciona bien en aquellos niños que no han respondido bien al metilfenidato y que por ahí tienen un perfil más ansioso. Entonces, es un fármaco lindo, tarda mucho en hacer efecto, pero se puede utilizar, sobre todo para lo que es para el área superior. Ahora, esto en realidad es mucho más complejo que solo el tratamiento psicofarmacológico. Es fundamental que cuando uno reciba a un niño con trastornos de control de los impulsos, haga una buena análisis familiar. Los contextos son fundamentales. A veces niños que han tenido cuestiones conductuales, con el solo hecho de mandar a los padres a terapia, las cosas cambian. La edad de comienzo, yo les decía, niños que han empezado entre los 4 y 5 años con problemas de conducta, la cosa se puede poner bastante complicada después. La parentalidad es fundamental, el trabajo con padres, sobre todo en los trastornos negativistas desafiantes, las comorbilidades que son muy frecuentes, muy, muy frecuentes, y mayor comorbilidad, más complejo el cuadro, y el coeficiente intelectual, ni hablar. Por supuesto, en los retrasos mentales la impulsividad está presente. Esto, para terminar, básicamente resume un poco la idea que les quiero transmitir, que es, nadie reconoce ser violento, esto en la clínica diaria con los pares es así, nadie reconoce ser violento, lo común es atribuir la violencia a otros. El padre que al volver a su casa se entera que su hijo mayor le pegó al hermano menor, para corregir castiga a su hijo mayor para enseñarle que no debe pegar a una persona más débil. No advierte que está haciendo lo mismo que pretende corregir. Una docente le dijo a un alumno que estaba pegando a un compañero más pequeño, ¿por qué le pegas? ¿No ves que es más chico? Y el alumno responde, por eso le pego, para que aprenda a respetar a los mayores. Lo que es aprender del más fuerte en vez de aprender a proteger el más débil. Eso es todo, lo hice bien cortito. Acá hay un poco de bibliografía, les puedo pasar un poco después lo que necesiten, así dejamos un poco lugar a las preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Nos ha hecho un paseo a velocidad supersónica por toda
los trastornos de irritabilidad, agresividad. La verdad que muy, muy clara y muy esquemática tu presentación, así que muchas gracias. Tengo una pregunta acá que dice en el chat, ¿cuándo pensar que un niño perturbado puede ser consecuencia de estar perturbado como un testigo de violencia familiar? Bien, ahí lo que hay que hacer, el primero es evaluar el sistema familiar, ¿no? En general, cuando uno recibe un niño con cuestiones conductuales, ¿de dónde viene la derivación? ¿Quién lo deriva? ¿Lo deriva la escuela? Porque eso también hay que pensar, ¿de dónde viene? Ahí ya uno puede hacer un primer pantallazo. Si lo deriva a la escuela y la familia tardó en hacer la consulta, la escuela dice, bueno, hasta que no tengas un certificado del neurólogo o del psiquiatra infantil, el niño no vuelve. Ya ahí ya empezás a poner una alerta roja a lo que sucede en la familia. Y después, por supuesto, primero no llega a psiquiatría, debería llegar a psicología. Primera cosa que hay que tener en cuenta. En la hora de juego uno puede ver ciertos indicios de violencia. Lo que pasa es que esto puede llevar tiempo, ¿no? Entonces, el primer indicador es de dónde viene el niño. Si viene de la escuela o los padres están preocupados. Y ahí empezar a hacer diferentes tipos de preguntas en relación a la familia y al niño. Pero eso se hace en una hora de juego diagnóstica. Así que hay ciertos indicadores que uno puede ver, pero en una hora de juego diagnóstico. Es más específico. Y eso generalmente lo hace el psicólogo. A nosotros nos llegan cuando la conducta es disruptiva, cuando se ha hecho, o debería ser así, cuando la conducta es disruptiva, se ha hecho un tratamiento psicoterapéutico y aún así la conducta persiste o cuando la conducta es demasiado disruptiva y hay riesgo para sí y para otros. Por ejemplo, este año un paciente de 7 8 años empujó a la maestra y la dejó inconsciente. Ese es un diagnóstico, eso es un trastorno de control de impulso grave, ¿no? Bueno, de ese tipo de niños uno empezaría con tratamiento farmacológico y abordaje familiar. Por eso cuando dicen trastorno de control de impulso o un problema de conducta, en general son más complicados porque no es el trastorno de la conducta que veía, que seguramente veían mis maestros. Hoy las conductas son muy disruptivas, muy, muy disruptivas. O sea, los niveles de violencia que se ven en el consultorio, yo trabajo en consultorio particular y estoy aterrado. Así que, pero sí es importante tener en base, si primero hacer un análisis funcional de la conducta, frente a qué niños nos estamos encontrando y diferenciar esto de un trastorno del ánimo, porque una depresión infantil va a ser tratada muy distinto a un trastorno de control del impulso o un trastorno de neurodesarrollo. Un niño con trastorno de neurodesarrollo con alteración de la integración sensorial puede tener cuestiones conductuales debido a la hipersensibilidad auditiva en el colegio. Hacer una reactividad emocional o irritabilidad frente a la dificultad en la interacción sensorial. Y ahí el tratamiento no es farmacológico. ¿Me explico? Sí, sí. Sin duda un tema complejo que demanda como muchas situaciones un abordaje interdisciplinario para tener de esa mirada, de esa manera una mirada completa de la problemática, ¿no? Así que, bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por este aporte, por la claridad del mensaje, y ahí te mandaremos los pacientes cuando tengamos las situaciones que muchas veces no podemos manejar ambulatoriamente los pediatras. ¿M? Así que Estaremos muchas ahí. gracias. No, por Eh, favor, a ustedes. Mavi, vamos a pasar ahora a la última presentación de esta charla. La doctora María Victoria Puig es traumatóloga infantil, miembro del Comité de Traumatología y Ortopedia de SAP Córdoba, y así que también siempre muy dispuesta a colaborar y a compartir su saber y experiencia y también a ilustrarnos y a aclararnos conceptos que muchas veces resultan confusos. Así que gracias, Mavi, por estar y te escuchamos. Gracias. Bueno, yo quiero hacer más que una charla, quiero hacerles un formato taller. Me gustaría que experimenten esto porque una vez que pasen por el cuerpo estos conceptos que les voy a compartir, va a ser mucho más claro y más preciso el diagnóstico al que lleguen. Así que la primera invitación va a ser a sacarse los zapatos, ahí como están, abajo de la mesa o del escritorio, si es posible, y vamos a ir atravesando los conceptos anatómicos a través de verlos en nuestros propios pies. Voy a hablar de 4 temas que para mí son como centrales, y es
primero determinar si estamos viendo un pie que tiene un problema de forma, lo más común es mi hijo tiene pie plano, esa es la consulta o el motivo de consulta, o me derivaron para ver los pies, que es el otro motivo de consulta frecuente en el consultorio. Después, hablar un poquito de lo que es el pie plano sin dolor, qué pasa con las caídas frecuentes, que es como que hay que poner un highlight en esa pregunta, y algunas recomendaciones de cómo mantener una estructura fuerte y flexible y ganar conciencia corporal, como nos explicaba el doctor en la presentación anterior, tienen impacto en la conducta, no solo de niños, sino de adultos también. La integración sensorial, a eso me refiero. Entonces, de verdad, la construcción de una postura y de una sensorialidad del cuerpo desde el bebé a la edad adulta tiene un impacto muy, muy importante. Entonces, vamos con la primera sección, vamos a responder esta pregunta, y lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el pie. Esto es una máxima, ocurre a cualquier edad, la función va a modelar la forma, tener un equipamiento, o sea, tener los dos pies, todos los dedos, las piernas, haber nacido con todo, no es garantía de que eso no genere problemas y dolor, así que siempre el movimiento efectivo y consciente es como la aspiración, sobre todo en estos tiempos de tecnología, donde lo que nos llama la vida entera es a quedarnos sentados y quietos. Vamos a ver si funciona el video. Me parece. Yo ya lo estoy viendo. Le voy a acelerar un poquito la velocidad. Yo después todo esto se lo voy a pasar porque son recursos educativos muy, muy importantes para compartir con los papás. Y acá lo que estamos viendo es los 3 arcos del pie. Esos 3, ¿dejaron de verme? Bueno, Ahí salió estamos la viendo. presentación, Mavi. Ah, ¿qué pasó? A ver. Voy de nuevo. Ahí. Bueno, lo que estábamos viendo ahí. Y a ver, ahí voy yo. A ver si me ayuda la compu. Recién lo chequeé y se veía. Si no, lo buscamos de otro lado. Ahí va, ahí lo tengo acá. Bien, vamos de nuevo. Perfecto, entonces, acá vamos a ver la estructura del pie desde la profundidad hacia la superficie. Vayan ustedes mirando sus propios pies para ver qué estructuras reconocen a través de la piel, y acá se están marcando los 3 arcos que tenemos en el pie. No es solo el arco del medio el que tiene que estar presente. Ese arco se apoya en estos 3 puntos óseos, que es el calcáneo, la cabeza, el primer metatarsiano, y a medida que yo lo voy hablando les pediría que hagan una pequeña presión sobre esas estructuras, y en la cabeza del 5.º dedo del pie. Todos estos huesos están unidos por unos ligamentos. Estos ligamentos tienen esa formación, esa forma rotatoria de funcionar para poder formar la mecánica del pie. Acá estamos viendo el tibial posterior, que es el músculo más importante para mantener el arco del pie. A su vez, vamos a ver ahora la parte superior. Fíjense si los tienen marcados, haciendo una fuerza, tratando de agarrar el piso. Observen en sus pies si se marcan los músculos extensores, extensores de los dedos, digo bien. Hacia la planta vamos a ver una almohadilla grasa y la fascia. La fascia es algo que recubre todo el cuerpo y conecta junto al cerebro directamente la postura y la posición. Esta fascia es la que en los adultos, algunos niños también lo pueden sufrir, da la fascitis plantar. Tiene una función muy, muy importante, que es mantener el arco del pie junto con el tibial posterior, como veíamos anteriormente. Lo que van a hacer es traccionar hacia el medio, traten de agarrar con los dedos el piso y van a observar cómo se va tensando la fascia. Y la otra capacidad que tiene es de distribuir la carga, como estamos parados, que se va a ir hacia los 2 lados del pie y hacia atrás. Eso hace que el pie funcione, como está mostrando el video, como una carpita. Eso es los arcos, mientras vamos marchando. Otra de las grandes capacidades que tiene toda esta estructura musculotendinosa es el cabestrante, que es el cabestrante es para elevar una carga muy alta de peso, es como el pozo, cuando sacan agua de un pozo. En el pie, a través de la cabeza del primer metatarsiano, se va a enrollar la fascia y la musculatura de la planta del pie y van a permitir cargar un gran peso como es nuestro cuerpo, ¿sí?
Entonces, para tener un pie sano necesitamos 36 huesos articulados y libres, 19 músculos fuertes y activos, 2 en el dorso, como vimos los flexores, y un montón en la planta del pie, que son 17, 3 puntos de apoyo que estén estimulados, es decir, que estén, que cuando ustedes pisen los toquen, el talón, cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto, no todos pisan con estos 3 puntos, y 3 arcos funcionales que sean capaces de soportar el peso del cuerpo. Un arco a nivel anterior del pie, un arco a nivel del borde interno y otro al borde externo. Vamos a ir a la sección 2. Identificar los pacientes que van a requerir un tratamiento específico del pie plano. Vamos a entrar ahí. Estas son las diferentes formas de pie que podemos encontrar en las personas. El pie plano, que es un pie que se presenta en todos los bebés hasta más o menos la edad de 3 años, se va a terminar de desarrollar el pie hacia los 6, posteriormente 10 o 12 adquiere su forma final y durante toda la vida hay que ocuparse de seguir manteniendo estas estructuras activas como si quisiéramos tener los abdominales marcados, los bíceps fuertes, los pies también se trabajan con esa misma lógica. Algo a tomar en cuenta es que tenemos que ver siempre al paciente de atrás, yo lo voy a echar un poquito más después, para poder detectar si el talón va hacia afuera o hacia adentro. Si se va hacia afuera el talón, lo que va a mostrar macroscópicamente va a ser un pie plano. Si se va a ir hacia adentro, el arco se va a formar más y sería un pie cabo. Entonces, en el examen físico vamos a inspeccionar, es decir, observar la planta del pie, de frente, de espalda, cómo es esa piel. Si le pasan la mano y es lisita, ese es un pie que no ha tocado nunca el suelo, y si no ha tocado nunca el suelo, quiere decir que esos propios receptores no se han activado, por ende, todo esto que hablaba de integración sensorial del doc no va a estar entrenado. De ahí que viene una corriente muy grande de usar el pie descalzo más, con una gran satisfacción cada vez veo más bebés descalzos, lo cual me parece muy, muy importante para el neurodesarrollo que ahora empezamos a comprender. Por supuesto que antes del laboratorio de marcha, que es lo que disrumpe todo este conocimiento, no teníamos como tan probada la fuerza modeladora de la actividad muscular, que ahora no solo para los bebés, para armar el arco, sino que en la edad adulta estamos recomendando gimnasio y ejercicio de fuerza. La palpación de los puntos dolorosos, y ahora les voy a pedir que vayan haciendo mientras lo nombro el movimiento de los pies. Primero, ponerse en puntas de pie, pongan sus pies en punta, apoyen solo los dedos, tomen nota de qué es lo que está apoyando y vean el arco del pie, si se formó o no se formó. Apoyen el borde externo del pie, tratando de no abrir las rodillas sin hacer trampa, si necesitan una en la rodilla para que no se abra la pierna, y vean si realmente pueden hacer la inversión del antepié. Y el otro movimiento es la cara interna del pie y observen qué es lo que pasa, cuál es lo que se tensa cuando están de pie, incluso las manos tienden a hacer este movimiento. Van a ver cuando le piden a los niños que hagan, que se paren sobre el borde interno, tienden a hacer esto. ¿Por qué? Por esa fascia que veíamos que conecta todo el cuerpo. Esto es clave para decidir si un niño necesita un tratamiento o no. Los puntos dolorosos. Pie plano doloroso es un pie que se trata. Pie plano no doloroso es un pie que se entrena. ¿Sí? Con una pequeña, digamos, salvedad, o no pequeña salvedad, sino gran salvedad, que son las barras tarsales, que hasta la edad de 10 años, 12, son cartilaginosas, y algún niño puede tener un pie plano flexible, es decir, que se mueva en estos movimientos que hemos hecho, pero que a la edad de 12 o 10 se termine de osificar esa barra y genere un pie plano doloroso. Otros test con los que podemos confirmar esto que vemos en la observación, el Jackson Test, que es levantar el primer dedo, como veíamos recién, tiene esta función de formar el arco del pie, el test de Coleman para los pie cabo, para poder determinar si esos son móviles o no, si están adheridos por barras, y es hacer pisar sobre la mitad de una elevación y ver qué pasa con el calcáneo. Y otro test muy importante que es el test de Gowers, en donde le pedimos al niño que desde la posición del suelo se levante. Y lo que tratamos de buscar es que lo haga de manera articulada y no como este niño que estamos viendo en la imagen, que usa 4 apoyos para recién pasar a la posición bípeda. Y eso es sumamente importante porque nos va a estar hablando de enfermedades neuromusculares. ¿Para qué me falta?
Me salto. A ver. Bien. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos poniendo en el chat a ver si, como hicieron recién. Vamos a la sección 3, que son las caídas frecuentes. Esta es una gran angustia para los padres que vienen generalmente con el niño de 2 o 3 años para preguntar qué pasa que este nene se cae tanto. ¿Qué piensan ustedes? ¿El pie plano es culpable de las caídas? Eso, te veo a vos, Mario, que ahí dice que no, y eso es verdad, es un gran mito. Los papás creen que por culpa del pie plano el niño se cae y la realidad es que no. Si se está cayendo, las causas las tenemos que buscar acá. O tiene un mal desarrollo del equilibrio, hay problemas propioceptivos, hay falta de control motor, problemas visuales o problemas sensoriales. Existe un retraso más o menos de 2 a 3 años entre el inicio de los síntomas de las enfermedades neuromusculares, como el Duchenne, hasta llegar a un diagnóstico correcto. ¿Y por qué? Este trabajo es muy lindo de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde establecen las causas de esto, y parte es esta cultura, creer que los trastornos motores son ortopédicos o traumatológicos y no neurológicos. Entonces, una buena práctica es, además de mandar al traumatólogo un pie que no es flexible y que duele, ahí como que resaltar eso, pie doloroso y no flexible, también derivar al neurólogo para que pueda hacer esta evaluación y tratar de disminuir esta brecha que hay entre el inicio de los síntomas neuromusculares y el diagnóstico de la enfermedad. Esto es para recalcar que el test de Bower es algo que pueden hacer ustedes en el consultorio y que rápidamente les da información sobre si es necesario pensar en una enfermedad neuromuscular. Por último, la cuarta sección, para contarles un poco qué podemos hacer para tener una estructura fuerte, flexible y ganar conciencia corporal para nuestros chicos. Primero, conquistar el movimiento con autonomía. Esto es respetar el desarrollo, el neurodesarrollo en el cerebro paso por paso. Este reflejo prensil que tiene la mano, debiéramos ser capaces de conservarlo no como reflejo, sino como acción activa durante toda la vida. Para eso pueden probar, si ustedes aún lo tienen, tratando de levantar un trapito con el pie, una pelotita, una piedrita, que también es una forma de entrenarlo. El gateo súper importante, empieza con clavando el dedito del pie, haciendo iniciando ese movimiento de acortamiento del arco para que se forme. Entonces, que el niño tenga oportunidad de movimiento es súper importante. De hecho, el movimiento es un derecho humano que el desarrollo de la tecnología está olvidando, así que está bueno poder defender como conocer estas ideas y también lograr que los chicos tengan más movimiento, porque es un gran problema al día de hoy el sedentarismo infantil. Poder ofrecerles oportunidades de movimiento, siempre acompañando, por supuesto, al lado. Movimiento libre no es liberado, significa acompañar sin intervenir, para que el niño desarrolle desde la planta del pie la conexión precisa en la corteza cerebral, primero con todo lo que es el instinto y después hacia las cortezas superiores. Una persona que siente y regula su cuerpo es mucho más capaz de regular sus emociones, para lograr finalmente el control de la marcha, como este pequeño ha logrado aquí. Por otro lado, el calzado deforma el pie. En un momento de la historia de la medicina se usó la plantilla, el calzado ortopédico, para darle forma al pie. Hoy sabemos que esa forma tiene que ser respetuosa para poder tener los pies como la imagen de la derecha. La recomendación de calzado con arco fuerte, que sostenga el talón, que era lo que decíamos antiguamente, antes de entender todo esto, no estaría tan indicada. Lo indicado es mantener el niño descalzo la mayor cantidad de tiempo posible hasta que llegue a los 6-7 años con una musculatura muy fuerte y muy activa para poder mantener el peso del cuerpo. Estimular los propioceptores con temperatura, con diferentes texturas, planos de inclinación, todo eso entrena los 17 músculos que tenemos en la planta del pie. Y para hacer un breve resumen, primero, para poder identificar y tratar mejor a estos niños, comprender la anatomía y el funcionamiento del pie es importante,
pero a partir de nosotros tener la experiencia vivida de estar descalzos, de saber qué es lo que nos duele, qué no, qué nos falta entrenar, aprender a identificar a los pacientes que tienen un problema de los que no, es decir, los que tienen una alteración de la forma, un pie plano flexible, a los que tienen pies planos dolorosos, proveer información actualizada sobre el cuidado y la estructura sana del pie, practicar los movimientos básicos del pie y pie descalzo vale por siempre. Acá les voy a dejar algunos recursos. Estas son unas lindas páginas para poderle compartir a los padres o para poder ustedes también investigar un poquito más sobre esta pie descalzo del que vengo hablando. Y muchas gracias. Excelente, Mavi, muy linda, muy dinámica tu presentación, así que muchas gracias. Te hago llegar una preguntita del chat que dice, ¿cuáles son los puntos dolorosos del pie plano a examinar? Los puntos dolorosos es específicamente la cara interna del pie. Si ustedes recorren con el dedo desde el tobillo, pasando por atrás del malleolo hacia la mitad del pie, van a llegar al escafoides, que es el hueso donde se inserta el tibial posterior, este músculo que tracciona y arma el pie. Ese es un punto que suele doler en el pie plano. Otra consulta que traen los padres es la pierna dolorosa, poder darse cuenta que si no hay dolor en el pie, pero hay dolor en la musculatura, como en las piernas, en las rodillas, poder evaluar primero las enfermedades neuromusculares, no olvidarlas, y después evaluar cuánto se mueve ese niño y qué flexibilidad tiene, porque si es un nene que está todo el día sentado con la computadora o el celular, probablemente tenga retracciones tendinosas, musculares. Apoyarlo con eso. El dolor óseo también tiene que ver con eso y con la falta de vitamina D, que es otra cosa que también estamos empezando a comprender el impacto que tiene. Muy bien. Dice, ¿cuál es la buena recomendación característica de calzado para un niño? El calzado tiene que respetar la anatomía del pie. Miren sus pies, la punta del antepié, digamos, y fíjense si tienen el dedo gordo igual que el segundo dedo, más grande que el segundo dedo o más chico que el segundo dedo. Eso va a determinar el tipo de pie. El pie que es igual es el pie cuadrado, el pie que tiene el segundo dedo más largo es el pie de griego y el que lo tiene más corto bueno, no me sale ahora exacto el nombre del pie, pero es otra morfología de pie. Entonces, si voy a usar un calzado puntudo, voy a estar apiñando los dedos y generando el precursor de el alus valgus o juanete. Entonces, esa es una gran recomendación. Que los que los dedos puedan estar apoyados en su totalidad y no haciendo esto dentro del calzado. Que no toque la punta del calzado. Si yo tengo el segundo dedo más largo, como en el pie griego, el calzado tengo que ver que tenga el largo adecuado. Por otro lado, la suela tiene que ser flexible para que pueda generar o respetar este movimiento de la fascia plantar y estos 17 músculos que están. Y con respecto al contrafuerte o el talón, solemos indicar que sea rígido, pero la realidad es que si el niño está entrenado y tiene fuerte la musculatura y no tiene deformidades anatómicas, va a tener un pie normal que a los 10 años no va a terminar de desarrollar. Y también si no tiene otra característica que no lo puse en la diapositiva, que es el síndrome de Ehlers-Danlos, que también tenemos que estar atentos a diagnosticarlo, que es una hiperlaxitud que no va a corregir con ningún tipo de musculatura porque ya tiene que ver con déficit de colágeno. Muy bien, Mavi, la última, abusando de tu generosidad, una condición que estamos viendo de una manera con alta incidencia en los últimos tiempos es el tema del sobrepeso y obesidad y cómo también eso impacta en el pie plano. Entonces, ¿qué recomendación al respecto de tipo calzado a utilizar podrías, ¿no es cierto?, darnos para orientarnos? Las ortesis lo que hacen, ortesis me refiero a calzado o a plantilla, es una decisión que Claro. se toma cuando hay evidencia de sobrecarga. ¿A qué me refiero con sobrecarga? Cuando cuando está de pie, el peso no se distribuye como tiene que ser, se vence el arco y genera síntomas de dolor en el medio pie o en las piernas. Entonces, primero entender eso, que es una indicación precisa. Segunda, que
lo que vamos a buscar con esa ortesis, ya casi los zapatos, ya no se usan los zapatos ortopédicos, excepto que haya problemas neurológicos, que ese es otro capítulo y otro tipo de paciente. Vamos a buscar un calzado que tenga soporte del pie y flexibilidad en la planta. O sea que hablando de un niño normal, como el secreto para luchar contra la obesidad es la percepción sensorial. Es que el niño tenga posibilidades de mover el cuerpo y de sentir. ¿Eso cómo lo logramos? Con el deporte, deportes de pie descalzo, por ejemplo. Eh, Yoga, gimnasia rítmica, acrobacias, taekwondo, karate, cualquier tipo de deporte que el chico pueda disfrutar y que le dé la oportunidad de estar descalzo. Eso es una buena indicación. A mí me pasa cuando me llegan estos pacientes al consultorio, lo hablo con el paciente y le digo, vamos a concentrarnos 6 meses en esto. Después volvemos al fútbol, después o seguimos y complementamos. Pero hay que dedicarle tiempo a entrenar el pie más allá de estas indicaciones que dije, ¿no? Respetar el ancho del pie en el antepié, que la suela sea flexible y que no tenga, por ejemplo, las zapatillas de deporte, las deportivas, eh, están, tienen a veces para pronador o supinador. Bueno, las zapatillas de running son para hacer running, no son para estar todo el día ahí. Así que, bueno, con respecto a eso, a recomendar un calzado, más que eso, recomiendo fortalecer y hacer ejercicio de pie. Excelente. Bueno, amigos, vamos a cerrar esta reunión tan enriquecedora de conceptos aclarados y saberes compartidos. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. Veo a muchos amigos que se han sumado, así que un gran abrazo a todos. Y bueno, Dios mediante nos veremos en 2025, así que los deseos del Comité de Pediatría Ambulatoria de Córdoba es que tengan unas fiestas felices, que podamos cada uno hacer un replanteo existencial para crecer y mejorar. Y esa es la actitud que nos inspira en digamos, en nuestra actividad profesional, en nuestro ejercicio cotidiano, el de crecer y mejorar cada día a través de capacitaciones y enseñando y aprendiendo de quienes saben más que uno. Así que muchas gracias por todo. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el 2025. Un abrazo a todos. Que estén muy bien.
Bárbara, están mucho mejor, sobre todo la del pie izquierdo. La del pie derecho está un poquito roja todavía. No sé si estará supurando. Veo que salió el audio. Veo que sale el audio.